En esta oportunidad, mis amados hermanos, continuamos con el estudio que el Señor nos ha estado trayendo todos estos días, ¿verdad? Y es el estudio del libro de Filipenses. En esta oportunidad vamos a estar viendo en el capítulo 3, yo les invito a que abran sus Biblias, vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Quizás quisiéramos también de una manera breve. Usted sabe que cuando alguien envía una carta a otra persona, sea un amigo o a un familiar, siempre que envía la carta hay un motivo o una razón de por qué se escribe esa carta. Cuando nosotros nos referimos a la carta del libro de Filipenses, una de las cosas que observamos es que el tema esencial de esa carta es el gozo en medio de la dificultad, que es lo que realmente nos ha llamado la atención. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, estando en una situación de mucha incomodidad, con todo y eso nos habla del gozo? Creo que eso nos importa a nosotros en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ¿verdad? En este momento de tanta adversidad por la enfermedad, por la pandemia que nos aqueja en este tiempo. ¿Cómo es que podemos vivir con gozo en medio de esa dificultad? Y precisamente la carta nos habla de eso. Pero aunado a eso hay 5 razones, y yo quisiera brevemente para recordarle a usted cuál es la razón de por qué Pablo escribió la carta. Una de las razones fue por causa de la vida de Epafrodito. El apóstol Pablo envía esta carta a los filipenses para que realmente no vayan mal a interpretar el hecho de que Epafrodito regresa nuevamente habiéndole enviado, ¿verdad? Con el propósito de estar de manera permanente con el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo se ve motivado para que realmente, hermanos, puedan recibir con gozo a Epafrodito y no con tristeza. Así que Pablo le envía por el bienestar de todos. Pero la segunda razón de por qué el apóstol Pablo escribe la carta es que estando él en la cárcel, la iglesia de Filipenses pudo haberse, y lo manifiesta, entristecido por la condición de Pablo. Aunado también a esta situación, algunos han disminuido esa fuerza de proclamar el evangelio de Cristo. Algunos quizás, hermanos, se sienten tan tristes que no quieren continuar en la caminata con el Señor, que el apóstol Pablo envía esta carta. Otra de las razones de por qué el apóstol Pablo escribe la carta es también, hermanos, para dar una manifestación de agradecimiento por causa de la ayuda que la iglesia había estado enviando en diversos tiempos del ministerio de Pablo. En esta oportunidad vemos nosotros de que la iglesia de Filipos le envía una ofrenda con Epafrodito. Pero no solamente es en esa ocasión. Ya en tiempos anteriores, ya la iglesia había sido tan agradecida a Dios por la vida de Pablo que ellos habían tenido cuidado de las necesidades de Pablo. Por ejemplo, cuando estuvo en Tesalónica, cuando el apóstol Pablo estuvo en Corinto, ellos enviaron, hermanos, ayuda allá. Y en esta oportunidad también se la envían a Roma. Entonces el apóstol Pablo prácticamente en esta carta lo que hace es expresar su gratitud. Pero en cuarto lugar, hermanos, la razón de por qué Pablo escribe la carta es por causa de que en la iglesia como que hay algunas desavenencias y está produciendo divisiones, que entonces Pablo escribe esta carta teniendo noticias de que en la iglesia están sucediendo situaciones que peligran la unidad de la iglesia, que peligran, hermanos, la armonía, que peligra el que se expresen el amor los unos con los otros. Que Pablo aprovecha esta carta para exhortarles a la unidad, para exhortarles que en lugar de actuar de manera individual, puedan actuar en unidad y también en amor. Y por último, la razón de por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Casi siempre el apóstol Pablo tuvo dificultades en los distintos lugares donde él llevaba el evangelio. Hubieron dificultades por las personas que se oponían.
de diferentes culturas, de diferentes religiones, que entonces cada vez que el apóstol Pablo llevaba el evangelio, había oposición. Y hoy que él se encontraba en la cárcel, el temor del apóstol Pablo, o más bien se estaba dando cuenta de que hoy que él estaba ausente, se corría el peligro de que falsos maestros o personas con una enseñanza totalmente diferente comenzara a entrar dentro de la iglesia de los filipenses. Es decir, hermanos, que otra de las razones de por qué el apóstol Pablo escribe la carta es para advertirle de los malos obreros, es para advertirle de aquellas personas que tienen una enseñanza diferente y que ellos no deben de dejarse engañar. Estas son las razones esenciales de por qué Pablo escribe la carta. Así que, hermanos, habiendo dicho eso, yo quisiera invitarles, si vemos el capítulo 3 y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que es la porción que vamos a estar estudiando, meditando, si así nuestro Padre nos da de su gracia. Por lo demás, hermanos, dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quisiéramos pedir la bendición de nuestro Señor para que nos ilumine en la meditación del estudio en esta hora. Yo le invito que ahí donde usted está pueda orar y nos acompañe a nosotros en esta hora. Señor amado, nosotros comprendemos que es tu palabra. Y si es tu palabra, Señor, solamente tú tienes el poder para hacerla llegar a los corazones y para hacerla comprender. Nosotros en esta mañana nos sentimos privilegiados porque nos concedes la oportunidad de estar delante de tu presencia, de adorarte, de alabarte y de tener el privilegio de escuchar y de ser expuesto a tu bendita enseñanza. Lo que más deseamos es verte a ti en cada palabra, es verte a ti en cada pasaje, porque finalmente, Señor, todo ha sido creado por medio de ti, por ti y para tu gloria. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Al ver estos versículos, hermanos, estos 4 versículos que acabamos de leer, 3 versículos que acabamos de leer, he tratado de encontrarle un título o un tema de lo que está realmente hablando los versículos o los pasajes. Y le he encontrado un título: 3 cuidados que debe de tener el creyente, 3 cuidados que debe de tener el cristiano. En primer lugar, hermanos, el gozo de Cristo en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es la primera expresión. Y hay un punto allí que eso limita, como decir, quiero que consideren este aspecto. Gozaos en el Señor. Hermanos, el gozo del Señor realmente es diferente a lo que el gozo de este mundo nos concede. Lamentablemente nosotros, desde que crecimos en la niñez, aprendimos a gozarnos, a alegrarnos, pero de las cosas que nos ofrece este mundo. Nos alegramos de una fiesta cuando éramos niños, nos alegrábamos de un helado, nos alegrábamos de un dulce, nos estimulábamos que si hacíamos algo, ya se notaba algo para alegrarnos y gozarnos. Nos acostumbramos tanto a alegrarnos y a gozarnos de las cosas que este mundo... Ahora, cuando hablamos de gozarnos del mundo, no nos referimos a la creación natural que Dios nos ha dado,
Por ejemplo, cuando nos presenta nuestro Señor un cielo claro y azul, cuando de repente vamos al campo y vemos esos jardines naturales, árboles preciosos. No nos referimos a ese mundo, sino nos referimos a la humanidad que ha producido cosas de este mundo para estimularnos los unos a los otros. Y nos hemos acostumbrado a ese disfrute, a ese deleite sin Cristo, que entonces algunas veces se vuelve nuestra meta el ser feliz. El ser feliz con estimularnos con diversidad de gozos o de cosas que nos traen, nos estimulan a alegrarnos. Ahora, mis amados, la dificultad de ese gozo, que no es del gozo que está hablando Pablo, la dificultad de este gozo es que entre más disfrutamos de las cosas de este mundo, entre más nosotros tomamos de esas cosas, muchas veces, hermanos, al final nos llegamos a sentir vacíos. Es decir, como que ya disfruté de esto y quisiera más. Y ya cuando tuve y queremos más. Y se vuelve, como por así decirlo, un hábito de estarnos gozando y alegrándonos con las cosas de este mundo, pero que, como dije hace un instante, el problema es que muchas veces nos deja vacíos. Esto me recuerda aquel encuentro que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana. Recordemos ese instante donde nuestro Señor le dice a la mujer samaritana que le dé agua del pozo. Y entonces la mujer samaritana le dijo, pero ¿cómo tú siendo judío le pides a una samaritana cuando no nos llevamos bien? Pero el punto central es este, que nuestro Señor Jesucristo le hace mostrar a esta mujer que si solamente se sacia de esa agua natural, siempre tendrá sed. Nos referimos al pasaje preciso de Juan capítulo 4, versículo del 13 al 14. Cuando Jesús le responde a la mujer y le dice, mira, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amado hermano, el engaño del gozo de este mundo consiste en que nos entretiene, nos agrada en ese momento para después pagar más tarde con el dolor o más tarde con el vacío que deja en nuestro corazón. El gozo, la alegría de este mundo sin Cristo realmente tiene sus duras consecuencias y no nos damos cuenta de eso. Por eso es que siempre demandamos más, queremos más, pedimos más. ¿Por qué? Porque muchas veces aún eso poco que nos distrajo, aún eso poco que nos dio gozo, como que queremos más gozo, como que queremos más disfrute, como que queremos más acción. Y entonces nos vamos experimentando como que si fuese, diríamos, una droga. La droga, por ejemplo, al principio, según se dice, ¿verdad? Cuando se consume en pocas porciones, pues hace que la vida se sienta bien. Pero después quiere más y quiere más. ¿Por qué? Porque le deja un gran vacío. Eso es lo que realmente nos enseña la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22, esta vida tan sabia dijo las siguientes palabras: prenderán, dice, al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. En otras palabras, esa vida que se da a tener el gozo de las cosas de este mundo queda atrapado. Queda atrapado. ¿Por qué? Porque el pecado, que es esa expresión de buscar gozo de este mundo, y no le importa lo que tenga que hacer o las personas que muchas veces tenga que sobrepasar para tener el gozo, de repente aquello se vuelve como una trampa para su vida. Hubo una vida que disfrutó y gozó de tantas cosas de este mundo, y siendo un hombre sabio y habiendo disfrutado de todo, llegó a decir, en realidad todo esto es pura vanidad. En realidad esto lo que hace es producir dolor.
de corazón. Usted ya sabe a quién nos referimos. Nos referimos a Salomón escribiendo el libro de Eclesiastés. Si usted fuera tan amable, pudiéramos ir a Eclesiastés capítulo 2, versículo 3, cuando decía él, yo, dice, propuse, como dicen, a gozar, disfrutar. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Él dice, yo propuse darle a mi corazón todos los deleites, todos los disfrutes, y he llegado a una conclusión. Y en el versículo 11 llega a esta conclusión. Miré, dice, yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mis amados hermanos, estamos hablando del gozo sin Cristo. Estamos hablando de la alegría sin que el Señor forme parte de la vida del hombre. Es decir, entre más diversión siempre va a demandar más. Pero yo quiero hablarle del gozo del cual el apóstol Pablo nos está hablando en esta mañana. Y es el gozo del creyente, el gozo del cristiano. Por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Pablo lo que está haciendo es invitar a la iglesia, pero a que se goce. A que se goce en el Señor, es decir, en Cristo. Ahora la pregunta mayúscula que tenemos en esta hora es, ¿y cómo es que como cristiano puedo yo regocijarme, gozarme, alegrarme en Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ese gozo puede competir con el gozo que este mundo nos da? Ese es el gozo, hermanos, que diríamos es exclusivo para aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Esa persona que ha tenido su encuentro con Cristo puede encontrar una manera de cómo alegrarse, de cómo gozarse en el Señor. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Cuál es la manera? Hermanos, el cristiano, cuando ha tenido su encuentro con Cristo, que ha creído verdaderamente en Cristo, se va a gozar cuando se dé cuenta que ha sido salvo de la condenación eterna. Va a decir, Señor, yo estaba perdido. A la luz de tu palabra yo me daba cuenta, Señor, de que mi destino era el propio infierno. Me gozo y me deleito, Señor, al saber de que tú me has dado vida eterna. Vida eterna, Señor, de que mi vida va a trascender después de esto terrenal. He de llegar a ese lugar de las moradas eternas. Hermanos, gozarnos cuando meditamos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Aleluya. No sé si usted ha vivido tiempos de juicio y de condenación, pero al saber, hermanos, que Cristo le ha dicho, tus pecados te han sido perdonados. Hermanos, gozarnos al saber que nuestro amado Señor nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha redimido y nos presenta justos delante de nuestro Dios. Que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso produce gozo. Eso produce alegría en nuestros corazones. Hermanos, que Él nos ha dado la victoria sobre la muerte, nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y aparte de eso, hermanos, lo más hermoso es que usted se pueda sentir de que Dios lo ha adoptado y lo ha hecho a usted un hijo y una hija de Dios. Eso debería de producirle gozo. Eso debería de producirle alegría. Saber que tiene un Dios que lo ama. Puede que todo el mundo le menosprecie, no le valore, pero saber de que tiene un Dios que lo ama. Hermano, que usted tiene el perdón de todas sus faltas.
Un Dios que también, hermano, lo fortalece en medio de sus debilidades. Un Dios que cuando usted no sabe qué hacer, pero cuando lo busca, Dios sabe cómo guiarlo, cómo fortalecerle. Que cuando usted está afligido, cuando usted de repente siente que la situación lo abruma, lo que está pasando lo abruma, y que en medio de la aflicción el Señor le da paz, le da tranquilidad. Pero sobre todo, hermano, que usted como hijo de Dios tiene algo que el mundo no tiene. Dios puede llenarlo con su Santo Espíritu y disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Mi amado hermano, eso solamente lo tenemos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba de gozarnos en medio de la tribulación, de gozarnos en medio de la aflicción. Porque Pablo está hablando de un gozo que el mundo no tiene. Solo usted y yo lo obtenemos, este privilegio que en medio de la barca movida por grandes olas, nuestro Señor está en esa barca para darnos paz y para darnos también, hermanos, el gozo de su salvación. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de gozo, de gozarnos en el Señor, hay tantas razones, hermano. Hay tantas maneras de cómo gozarnos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿y cómo se logra hacer efectivo este gozo? Y esto es bien importante para usted en esta mañana. Hermanos, una de las maneras de cómo es efectivo el gozo, quiero que tomar su atención, esto es importante. Una de las cosas cómo puede lograr ser efectivo el gozo es sabiendo, hermanos, por medio de las sagradas escrituras, la herencia que Dios nuestro Padre nos ha concedido en su Hijo Jesucristo. Es decir, todo lo que Dios nuestro Creador nos ha concedido en su Hijo Jesucristo. Esto trae gozo, trae alegría de decir, he tenido todo esto de parte de Dios. Por causa de Dios estoy en Cristo. He sido justificado, santificado, he sido redimido. Todo esto el Señor me lo ha concedido. ¿Qué otra cosa hace efectiva el gozo del Señor? Cuando tengo comunión con Cristo, mi hermano. Cuando estoy delante de su presencia, cuando doblo mis rodillas, cuando realmente alzo mis manos al cielo. De allí, de la persona de Cristo, me es impartida el gozo. ¿Cuándo es efectivo el gozo? ¿Cuándo puede ser efectivo de ese gozo de lo que nos habla Pablo? Cuando mi vida es llena del Espíritu Santo de Dios. Y otra manera de ser efectivo el gozo del Señor es cuando tenemos comunión los hermanos juntos. Miren, amados hermanos, hoy en día no estamos teniendo comunión así directamente, no nos abrazamos, no nos tocamos, pero yo quiero decirle algo. Mire, con solamente vernos en el internet, con solamente ver las caritas, los cuadritos en la pantalla, hermano, con solamente eso, ya sentimos nosotros el gozo y la alegría de vernos los unos con los otros. ¿Se da cuenta que es real? Es real, es efectivo por causa de Dios. Es efectivo cuando tengo comunión con Cristo. Es efectivo cuando soy lleno del Espíritu Santo. Y es efectivo cuando tengo comunión con los hermanos. Se cumple lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y delicioso es el habitar los hermanos juntos. Allí hay bendición. ¿Y cuál es esa bendición? El gozo del cual está hablando el apóstol Pablo. De eso estamos hablando. Aíslese usted. Deje de orar. Deje de leer la palabra de Dios. Deje de tener comunión con Cristo. Y será un cristiano, lamentablemente, que no estará siendo efectivo el gozo del cual el apóstol Pablo está hablando. Ahora yo quiero aprovechar en algo. Porque puede que alguien esté diciendo, hermano, lo que usted está hablando, eso es utópico, eso
Hermano, yo quiero decirles que no es que sea falso esto, es real. Lo único que también es real que el gozo del Señor tiene sus enemigos. ¿Y qué? ¿Usted pensaba de que nos íbamos a enseñar esto sin mostrar los peligros que hay, que también el gozo del Señor se puede perder? Así es. Con justa razón es que el apóstol Pablo en un momento dado hablaba de no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Entonces yo quiero hablar con usted, hermanos, rápidamente de los enemigos del gozo del cristiano. El creyente diríamos que enfrenta 3 enemigos para que el cristiano, habiendo tenido su encuentro con Cristo, pueda perder el gozo de su Señor. Y a esto nosotros le llamamos como pruebas. Pruebas en la vida del cristiano. Pruebas en su vida que son inevitables y que tarde o temprano, hermanos, nos están esperando allí. ¿A quiénes? A usted y a mí como cristianos. ¿Para qué? Para robarnos el gozo del Señor. El apóstol Pablo no estaría hablando de que nos gocemos del Señor, sino es porque hay algo contrario a lo que es el gozo del Señor. Y yo logro ver, hermanos, y usted va a decir, hermano, pero y esto ya se lo oí. Así es. Desde mucho tiempo, hermanos, les he hablado a ustedes que tenemos 3 enemigos. Y no estamos hablando del diablo, no estamos hablando del mundo y de la carne. No, estamos hablando de algo parecido, pero estamos hablando del gozo. Número 1, los enemigos del gozo del cristiano tienen que ver con las circunstancias de la vida. Las circunstancias, hermanos, que son cosas que no tenemos control. Por ejemplo, esta pandemia que estamos atravesando en este momento es algo circunstancial. Aunque algunos dicen que fue creado, eso se lo dejamos al Señor. Pero lo que estamos viviendo nosotros aquí no lo buscamos, no anduvimos, sino que apareció de manera circunstancial. Las enfermedades pueden quitarnos el gozo. Sin embargo, déjenme decirles, hermano, este es su servidor, mi esposa y algunos otros hermanos hemos tenido el privilegio de conocer a vidas que en medio de la enfermedad no han perdido el gozo. Es tremendo, algunos de los que me están oyendo hasta ya saben de quién estoy hablando. Pero estoy hablando de algo que es real, que es verdadero, que alguien puede estar en medio de la enfermedad y todavía gozándose. Es más, hasta en el último momento gozándose. Entonces, hermano, las enfermedades, los accidentes, los resultados, hay veces finales de un proyecto que usted tenía y que no resultó, un trabajo que de repente, hermanos, la empresa cerró. O de repente, hermanos, usted está en la parada del autobús y que el camión o el autobús no llega. Y eso nos hace estar intranquilos. Y eso nos hace perder el gozo. No es cierto. Pero todas esas cosas, ¿qué son? Son cosas circunstanciales. Y las circunstancias pueden quitarnos el gozo del Señor. Dígame si no es cierto que de repente usted está con su vehículo listo para irse y de repente deja de funcionar. ¿Es culpa suya? No. Es algo que nos pasa a todos, sucede a todos. Es algo circunstancial. Y así podríamos hablar de un montón de cosas que son circunstancias de la vida. Pero que si realmente no estamos conscientes de nuestro Señor Jesucristo, nos van a quitar el gozo del Señor. Lo segundo, hermanos, son las cosas. Las cosas que ofrece este mundo. Las cosas de este mundo pueden quitarnos también el gozo del Señor. Hermano, las tentaciones atractivas que ofrece este mundo y que despiertan nuestras viejas pasiones. De repente el mundo nos está ofreciendo cosas. Y nosotros como cristianos, como traemos la inercia del pecado pasado, del viejo hombre, de repente podemos caer en la trampa. Podemos caer en la lujuria de los ojos.
Tantas cosas que están en la calle, en la televisión, en el internet. De repente, hermanos, eso puede venir y atropellar nuestra vida espiritual. Y de repente, amados hermanos, dejamos de deleitarnos en lo más precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Los atractivos y deleites de la carne. Me estoy refiriendo a lo que decía el apóstol Juan en su primera carta, que dice que los que se deleitan en las cosas de este mundo se vuelven inclusive enemigos de Dios. Pero se lo está diciendo a los cristianos, se lo está diciendo a los creyentes. Entonces, las cosas de este mundo, la lujuria de la carne, la codicia, la falsa gloria que le da este mundo nos puede dar darnos a nosotros el gran reconocimiento, la grandeza de nuestra sabiduría, todo eso. La vanagloria de la vida, como dice Juan, puede quitarnos el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo un gozo de este mundo producido por las cosas, sustituyendo ese gozo precioso, ese gozo divino que viene de Dios. Y lo tercero, hermanos, que puede quitarnos el gozo del Señor, son las personas. Son los enemigos del gozo del Señor. Uno son las circunstancias. Dos son las cosas, pero los tres son las personas. Sobre todo aquellas personas, hermanos, que no tienen a Cristo. O si lo tienen, carecen o carecemos, vamos a decirlo así, del dominio propio, y que con nuestra personalidad o con nuestro carácter o defectos de carácter nos quitan o le quitamos el gozo de Cristo a otra persona. Entonces son los enemigos. Y como una persona nos puede quitar el gozo de Cristo, o nosotros como cristianos, siendo cristianos, hermanos, no cuidadosos, sino lleno de egoísmo, podemos quitarle el gozo a otro hermano. ¿Qué tal, hermanos, con el comportamiento? Nosotros tenemos que reconocer algo, que nuestro comportamiento, hermanos, es algo que ha sido afectado por el pecado. Es una de las realidades. Lamentablemente, uno quisiera, hermanos, que después de recibir a Cristo ya no pecara, el carácter fuera exactamente el carácter de Cristo. Pero nos enfrentamos ante una realidad, que a pesar de que Cristo ha venido a nuestras vidas, todavía está esa inercia del pecado en nosotros. Y muchas veces, hermanos, las personas nos quitan el gozo, o nosotros le quitamos el gozo a nuestros hermanos por causa del carácter defectuoso que tenemos en nuestras vidas. Nuestras acciones o las acciones de las otras personas, como lo es el rencor de alguien, se puede manifestar contra ti que eres un cristiano, y ese rencor, esa envidia, esos celos o esa amargura que hay en el corazón se destila y se derrama en el creyente, y el creyente de repente recibe esa reacción. Cuando esa persona no está llena de Cristo, hermanos, el gozo del Señor puede desaparecer por el daño que te puede ocasionar otras personas. Y hay hermanos que son especialistas en esto, en quitarle el gozo del Señor a los demás. Pero las personas con su manifestación de orgullo, las personas, hermanos, que llegan incluso al pleito, o gente que no conociendo al Señor, hermanos, son tan desalmados que pueden quitarle la vida a usted o a nuestros familiares. El menosprecio de alguien puede quitarle y hacer que haya tristeza en su corazón. Bueno, hasta el mismo Pablo habla de tristeza en su propia vida. ¿Quieren un ejemplo? El caso de Epafrodito. Epafrodito decía, mejor los mando de regreso para que no abunde tristeza sobre tristeza. ¿Se da cuenta? Que la tristeza es algo que puede llegar a quitar el gozo. Pero aquí Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así que todas estas cosas, quiero decirle, que son pruebas para el creyente, para quitarles el gozo. Ahora, voy a decirles esto. Todas estas cosas
Sí, hermanos, son pruebas que tendremos que enfrentar y que van a tratar de quitarnos el gozo, pero que sin embargo, escuche bien esto, aún esas cosas nos van a ayudar para perfeccionar nuestra vida en Cristo. Es como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan para bien. Aún los que nos van a atacar para quitarnos el gozo del Señor, hermanos, va a ser una prueba que va a venir, las circunstancias, las cosas, las personas, pero, hermanos, para hacer más fuerte en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En todo esto, lo más hermoso es que tenemos la bendita esperanza de ser siempre más que vencedores. Dios habrá de darnos la victoria para que el gozo del Señor o se mantenga, no lo perdamos o lo podamos recuperar. Mire qué hermoso el pasaje que dice Romanos capítulo 8 versículo 33, cuando dice, bueno, ¿y quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos ha justificado. Bueno, ahora, ¿y quién es el que nos va a condenar? Si Cristo es el que ha muerto por nosotros, el que también resucitó, dice la palabra, y el que además está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Está hablando Pablo del gozo. ¿Acaso dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes bien, dice el apóstol Pablo en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual decía Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso Pablo nos invita, vuélvete al gozo, gózate en el Señor, en medio de las circunstancias, en medio de las cosas, en medio de los ataques de las personas, gózate en nuestro Señor Jesucristo. Voy a decirles que el regocijarnos o el alegrarnos en nuestro Señor Jesucristo, diríamos que es una de las mejores o de las mayores maneras de cómo protegernos contra las pruebas de la vida, el gozarnos en el Señor. Hermano amado, usted y yo debemos de venir delante de Dios y decirle a nuestro Padre, Padre, enséñame cómo puedo gozarme en medio de la adversidad. Cómo puedo gozarme, Señor, en medio aún del dolor. Señor amado, desconozco ese tipo de gozo. Puedes tú ministrarme, puedes tú orientarme. ¿Cómo puedo gozarme aún en medio de la tempestad? Porque de eso está hablando Pablo. Lo segundo, hermanos, que está hablando Pablo, dice aquí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y decía Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Entonces Pablo, lo que está diciendo él, hermanos, que él está escribiendo, al parecer parece que Pablo está escribiendo algo que ya se los había dicho anteriormente, o quizás se los había escrito anteriormente. Que ahora, hermanos, el apóstol Pablo considera que es importante volver a recordar aquellas cosas que con anterioridad él se los había dicho. Ahora, esto que les está diciendo se ve que es algo muy relevante. Acuérdense que en aquel entonces no habían impresoras. No habían libros como nosotros los tenemos hoy en día, como para recordarnos lo que escribo. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia para recordar lo que el Señor nos dice? No habían esos medios que ahora Pablo les está diciendo. Aquello que yo les dije en aquella ocasión, se lo vuelvo a recordar porque es importante que lo consideren y que lo pongan por obra. Y es en relación con lo que está escrito. Mis amados,
Muchas veces nosotros quizás podemos oír el mensaje, leer la Biblia, pero quizás hacer, como diríamos, como un entretenimiento mental. O como aquella vida que va a la iglesia, pero ya es una costumbre, ya se acomodó, hasta tiene su asiento preferido en la iglesia. Igual puede suceder que cuando escuchemos un mensaje, lo escuchemos como un sermón más, como para entretenernos. Pablo está diciendo, no, miren, estos, yo ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir porque es importante que lo consideren. Por eso es que Santiago allá en el capítulo 1 y versículo 22, cuando decía, esa escritura hablaba de poner por obra, que no seamos solamente oidores de la palabra del Señor, sino que seamos hacedores de la palabra. Santiago consideraba que era relevante. Ahora voy a decirles, hermanos, la palabra que Dios nos envía, como dije, no está para entretenernos, está para que la obedezcamos. Usted quiere, y esto es un gran desafío para usted y para mí. Usted, hay veces decimos, Señor, yo te amo. Qué hermoso es decirle eso a nuestro Señor, ¿no es cierto? Decirle, te amamos, Padre, te amamos. Hermano, qué lindo cuando lo cantamos. Qué hermoso cuando oramos y decimos al Señor, te amamos, Señor. Pero ¿quiere usted saber una de las maneras cómo el Señor se siente amado por usted y por mí? Una de las maneras de cómo el Señor se siente amado por usted y por mí es cuando obedecemos su palabra. Oh Señor, ayúdanos, danos la gracia de amarte, obedeciendo tu palabra. Aleluya. El capítulo 14, solo ese capítulo nos habla mucho de que dice, si tú me amas, entonces mira, esto es lo que te pido. Vea por favor Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama también será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿cómo podemos expresarle el amor a nuestro Señor? Obedeciendo aquella palabra que hemos recibido. Hermanos, la iglesia está siendo exhortada a que reciba la palabra, a que sean acuciosos en aquello que oyeron la vez anterior, que ahora la recuerde. Usted y yo, mis hermanos, debemos de luchar a no conformarnos con solo ir a la iglesia, con solamente, hay veces que leemos la Biblia, llevamos un horario, un calendario de lectura bíblica y más nos preocupamos por el calendario que por meditar en lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos lleva a que meditemos, bienaventurado el varón que medita en la palabra de su Señor, de día y de noche. Entonces, mis amados, somos llamados a ser como esos de Berea. En el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo exalta la vida de los hermanos de Berea. Cuando el apóstol Pablo fue a Tesalónica, habían vidas que habían llegado de Berea a escuchar el mensaje del Señor. Y Pablo dijo acerca de los de Berea que ellos eran mucho más nobles que los demás. Ahora, ¿en qué atribuyó la nobleza el apóstol Pablo a los de Berea? Se lo atribuyó en que ellos escuchaban la palabra en la reunión, pero se iban a sus casas para ver si realmente lo que habían escuchado en la reunión era verdad, si la palabra de Dios respaldaba lo que se había dicho. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita a que realmente escudriñemos las Escrituras, las estudiemos, para que lo que oigamos lo tengamos no por entretenimiento, sino, hermanos, para ponerlo por obra con la ayuda del Señor. Pablo le dijo a Timoteo en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura, decía,
es inspirada por Dios y que es útil para nuestra vida para redarguirnos. Es útil en nuestra vida para corregirnos, para instruirnos, decía Pablo, en justicia, a fin de que nuestra vida esté preparada para toda buena obra. Por eso que Pablo hablaba y decía, miren, les estoy escribiendo esto. Yo ya se lo dije anticipadamente, pero se lo vuelvo a repetir. Para mí no me es molesto, pero para ustedes es seguro que la reciban. Así que, hermanos, nosotros necesitamos venir a la Escritura, no solamente para entretenernos, sino para estudiarla. He tenido el privilegio. Fíjese, quiero ilustrarlo, no voy a señalar nombres ni nada, pero quiero decir lo siguiente. He tenido el privilegio de conocer iglesias cuyo pastor, hermanos, es una vida estudiosa de la palabra, enseña las Escrituras, pero cuando yo he platicado con los miembros de la iglesia en tiempo libre, yo logro descubrir que esos hermanos, no solamente son vidas que escuchan al pastor, se logra palpar que en ellos hay un crecimiento de la palabra de Dios en ellos, muy similar al de su pastor. Como también he tenido lamentablemente, que yo he logrado asistir. Bueno, hubo una vez una hermana, ella me lo dijo, hermano, yo no comprendo. Esta hermana fue a Honduras y la invitaron a predicar. Y ella conoció, hermanos, el crecimiento y la madurez de la palabra de Dios en el pastor y en los líderes. Pero cuando logró tratar con los hermanos y la hermana, logró ver la ignorancia de las Escrituras en esas personas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que suele suceder, hermanos, que un pastor puede ser un expositor de las Escrituras, puede ser una vida acuciosa en la enseñanza, pero la iglesia solamente está entretenida en escucharlo, en leer la Biblia, en asistir a la iglesia, pero el creyente de manera individual, hermanos, se resiste a hacer una vida que realmente ame las Escrituras, escudriñe las Escrituras, conozca las Sagradas Escrituras. Y entonces muchas veces hay debilidad, y pueden suceder cosas y puede empezar a juzgar las cosas, a juzgarlas desde un punto de vista natural y no juzgar las cosas desde un punto de vista bíblico. El libro de la Escritura a los Hebreos decía, todo aquel que participa de la leche, pues es inexperto en la palabra, porque todavía es niño, o sea, apenas solamente lee la Biblia. Pero el alimento sólido, dice, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Y dice, para que por el uso, dice, del conocimiento de la palabra, tiene los sentidos ejercitados. Entonces, juzga las cosas desde otro punto de vista. Ya no juzga hacia la ligera, a lo natural. Juzga de decir, yo sé lo que está sucediendo. Sé lo que está pasando, porque la palabra del Señor enseña así, así y así. Pero mis amados hermanos, somos llamados no a dejarle que el pastor sea el que profundice. No somos llamados a que el pastor sea el único que me enseñe. No, hermano, usted es responsable de escudriñar las Escrituras. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia. ¿El qué? Hermanos, el conocer las Escrituras como obrero que conoce la palabra. Rápidamente, lo tercero es que se guarden de los malos obreros, dice el apóstol Pablo. Vea lo que dice el versículo 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, el apóstol Pablo, como todo un obispo de la iglesia, una de las cosas que hacía Pablo era velar
por el cuidado, por la salud de la iglesia, y en este caso de la iglesia de Filipo. Por lo cual, una de las cosas que logramos ver, fíjese que casi en todas sus cartas, siempre hay un apartado en la carta donde Pablo advierte acerca de la influencia de los malos predicadores, de los malos maestros. Ahora, esto no solamente fue Pablo el que tuvo ese problema, lo tuvo Pedro con los gnósticos, lo tuvo Juan también con los mismos gnósticos, y lo tuvo Pablo, hermanos, con los judíos, algunos cristianos, pero que todavía querían regresar al judaísmo o querían hacer una mezcla entre la ley y la gracia, entre la ley y la fe. Y en este caso particular de la iglesia de Filipos, hoy que él estaba allá en la cárcel en Roma, se estaba dando cuenta que a la iglesia de Filipos estaban llegando falsos obreros, falsos maestros. Que en el capítulo 3 y aquí particularmente en el versículo 2, Pablo titula de 3 maneras a los falsos maestros. Los titula como perros, como malos obreros y como mutiladores del cuerpo. ¡Wow! Uno dice, y esto sobre todo nos impresiona, hermanos, cuando Pablo habla de los como perros. ¿Y quiénes son los perros? Bueno, son los maestros. Claro, para nosotros hoy en día, quizás esto no deja de sorprendernos. Oír que el apóstol Pablo está hablando de perros, refiriéndose a personas. Hermano, era un léxico normal y natural en aquel entonces. Hablar, por ejemplo, para los judíos, los gentiles, y ya no se diga los cristianos, los tildaban de perros. Pero también viceversa. Los cristianos a los judíos y a los que no eran cristianos también los titulaban como perros. Un caso particular es este que vemos del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo lo que está hablando usando un léxico comparativo, metafórico, para poder dar él una enseñanza. ¿Ve? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo se refirió muchas veces a aquellos que rechazaban su doctrina o que rechazaban su enseñanza, llegó a tildarlos de perros. Así que para nosotros quizás es bien extraño, pero para el léxico de aquel entonces era como normal. Por favor, vea conmigo Mateo capítulo 7, versículo 6. Cuando dice, no deis lo santo. No deis lo santo. ¿A quiénes dice? A los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Evidentemente que nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de los perros literalmente, ni estaba hablando de los cerdos. Se estaba refiriendo a personas, actitudes. Por ejemplo, cuando Pablo se refiere a los maestros como perros, prácticamente lo que el apóstol Pablo está comparando a estos maestros, hermanos, que llevan sus verdades, quieren imponer sus verdades, y que cuando alguien sale en defensa de la verdad que ha sido enseñado, ellos actúan de una manera violenta y agresiva por tratar de imponer y por tratar de enseñar su doctrina o su verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, son como perros. Ahora, no se refiere al perro noble, la mascota que se tiene en la casa. No, se refiere a los perros que salen en la noche. Los perros que ¿cómo se llama? Que comen basura y que se pelean y que no tienen dueño. Entonces Pablo se refiere a estos maestros como aquellos hermanos que defienden su verdad, pero que también quieren imponer su verdad a la fuerza. Y que se llega al punto incluso del pleito. Guardaos también, dice, de los malos trabajadores. ¿Quiénes son los malos trabajadores? Bueno, de aquellos que muchas veces enseñan normas de conducta tan relevantes que le hace sentir a los demás que los demás están incorrectos y ellos viven en una alta moralidad y que se consideran lo suficientemente buenos, ¿verdad? Son tan nobles, tan rectos,
que llegan a creer de que por su comportamiento, por su conducta tan recta, tan pulcra, ellos realmente, hermanos, tienen la seguridad de ser aceptados delante de Dios por sus buenas obras. Hay gente que es muy buena, hermano. Hay gente que su conducta es tan ejemplar que uno dice, wow, y uno les admira. Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de comportarse. Entonces se mira una pulcritud que hay gente que pudiera considerarse, dice, yo no soy malo, no le hago mal a nadie. Que entonces se puede justificar que tiene, diríamos hermanos, ganado el cielo. Y entonces este tipo de maestros trata de venir con su pulcritud, con su rectitud, a que la gente también sea como ellos. E imponen y enseñan y le dan la gran virtud y el gran reconocimiento a sus buenas obras, a sus buenos ejemplos, que como decía el apóstol Pablo ahí en el libro de Colosenses, tienen su virtud, tienen su reconocimiento, se los vamos a aplaudir, pero no son suficientes para los apetitos de la carne que están adentro, escondidos, disfrazados, y que, hermanos, no alcanzan para la justicia personal delante de Dios. Entonces, estos obreros son aquellos que tienen una enseñanza que aparentemente es buena, pero que realmente a la luz de la palabra no lo es. Pero también hablando de los malos obreros, podemos ver el otro tipo de malos obreros. ¿Y quiénes son aquellos otros tipos de malos obreros? Los que enseñan un estilo de vida, hermanos, que hasta ciertos puntos es de maldad y de pecados indulgentes. O sea, hay obreros que, hermanos, no es nada, estamos en la gracia. Y ya Cristo pagó todo por nosotros y ahora nosotros podemos cometer pecados y faltas y no pasa nada. Obreros, hermanos, que hacen uso de la iglesia para sus beneficios personales. Esos también son falsos obreros. O que justifican su pecado, su inmoralidad. La justifican, la disfrazan y se vuelven expertos en ¿cómo se llama? En presentar el pecado y luego manifestar de que estamos en la gracia. Cuidado, Pablo también nos habla, no solamente aquí, sino en otros libros más, que debemos de tener cuidado con ese tipo de obreros que se disfrazan de gris para que no se distinga bien su pecado. Entonces, por un lado están los de pulcritud, pero por otro el lado, hermano, están los permisivos. De esos, el apóstol Pablo invita que tengamos cuidado. Pero por último, se nos invita, o aquí le invita la escritura, Pablo, a que se guarden de los mutiladores del cuerpo. Fíjese lo que dijo Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Pero ahora Pablo se dirige a un tercer grupo: guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo? ¿De qué nos está hablando? ¿De qué se trata? Se trata, mis hermanos, de aquellos que se oponen a la salvación por medio de la gracia y que quieren alcanzar la salvación a través de sacrificios. ¿Ve? O sea, y no confían en el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Hablan algunas veces de flagelarse. Y en este caso, particularmente, nos habla de la circuncisión. Es decir, el pueblo judío. Ahora, quiero detenerme un punto. Hermanos, ¿qué estaba sucediendo con la iglesia de Filipenses? Lo que sucede es que la iglesia de Filipenses, estamos hablando de un pueblo gentil. Sin embargo, también están llegando judíos. ¿Ve? Judíos, algunos que han creído en Cristo, pero hermanos, cuya doctrina todavía no se ha desparasitado de los efectos o de la obra de la ley, que entonces está llevando una mixtura. En otras palabras, como que está diciendo: mira,
Debemos de ser cristianos, pero hay que circuncidarnos. En otras palabras es, metamos la ley y combinemos la gracia. No sé si logra ver esa cuestión difícil. Para el pueblo judío, hermanos, el ser circuncidado era formar parte del pueblo de Dios. Si alguien no se circuncidaba, hermanos, no tenía derecho a considerarse hijo de Dios, mucho menos pueblo de Dios. ¿Ve? Podían asistir a la iglesia, podían leer la Torá, pero no ser considerado como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un incircunciso. Entonces, todo su concepto era en base a las obras, en base a los flagelos, ¿ve? A los sacrificios. Y el apóstol Pablo dice, momento, nuestra fe no somos de ese tipo. Nosotros somos de los que servimos a Dios en el Espíritu. Y de los que hablamos de la circuncisión, no de la carne. Nuestra confianza no está ni en la carne, ni en las obras de la carne, sino que nuestra confianza está en Cristo, a quien adoramos en espíritu y en verdad. Nuestra confianza, decía el apóstol Pablo, no está en las obras de la carne, no está en flagelarnos, no está en la circuncisión, sí en la incircuncisión, pero en la incircuncisión del corazón, la del interno, la del espíritu. Yo estoy terminando, hermanos, leyendo con usted esta porción. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Pero qué tipo de circuncisión? La del espíritu. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, ¿qué dice? Confianza en la carne. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cuál es la circuncisión que vale? La que vale es en el espíritu. La que nos lleva a servir a nuestro Dios en espíritu. Mis amados hermanos, nuestro servicio en el Señor, ¿cómo debe de ser? No basado en la naturaleza de la carne, no en lo que nos hagamos en la carne, no en las cosas que podemos hacer en la carne para querer alcanzar la gracia de salvación de Dios, sino en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gozo y nuestro deleite y nuestro servicio debe de ser en aquel que se entregó por nosotros, en Cristo nuestro Señor, el Cristo que nos redimió de la ley, del pecado y de la muerte, aquel que vino a ser el camino, la verdad y la vida. Nos deleitamos y nuestro servicio debe de ser, mis amados hermanos, en aquel que se dice que es el sacrificio único y verdadero, aceptable delante de Dios y que ha venido para redimirnos y de llevarnos a la misma presencia de nuestro Dios. Hermanos, nuestro servicio, nuestro gozo, nuestro deleite y nuestro disfrute debe de ser en aquel que es conocido como el Hijo unigénito de Dios. ¡Aleluya! A quien adoramos en espíritu y en verdad. Que Dios nos dé la gracia. Que, hermanos, que no perdamos el gozo de nuestro Señor, porque Cristo ya venció. Que no perdamos el gozo que el cual el Señor nos ha dejado. Hermanos, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fe, todo nuestro ser esté enfocado y encaminado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que Él ha hecho para beneficio de su vida y de mi vida. Que Dios nos bendiga. Padre, te bendecimos, te damos gracias por todo tu amor. Señor, gracias por enseñarnos que hay gozo, aún en medio de las circunstancias, en medio de las cosas y aún en medio de las personas que pudieran tratar de quitarnos, tu gozo puede permanecer aún allí, Señor. Por lo demás, Padre, te pedimos que seamos vidas que amemos tu bendita palabra,
Que no nos conformemos con solamente escuchar los sermones, los mensajes, las enseñanzas, que no andemos de enseñanza de por aquí, de por allá, por todos lados, disfrutando enseñanzas sin ninguna intención de querer andar en tu palabra. Señor, que sea un desafío para nosotros, que una muestra de amor para contigo sea el recibir tu palabra, amar tu palabra y obedecer tu palabra. Que eso sea para nosotros el desafío de decir, mi Señor, sí te amo. Pero detrás de ese sí te amo está todo el deseo de querer obedecer tu santa palabra. Mi Señor, hemos sido llamados para servirte. Señor, ayúdanos que formemos parte de los buenos obreros. Obreros, Señor, que tienen conocimiento de Cristo, de tu palabra y de tu voluntad. Que nuestra confianza no esté en nuestras habilidades ni en nuestra carne, sino, Señor, en dependencia absolutamente de ti. Bendice a mis amados hermanos, los que han oído esta palabra, que tu bendición sea para con ellos y para con este tu siervo. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.